Módulo 20, actividad integradora 3 sobre explotación en mi entorno. Mi nombre es García Ramírez Ernesto, mi facilitador es Billy Arriaga Cardona. Soy del grupo M20C4G18BSC-027. Este es mi enlace de mi investigación que se titula Lo que devoran los bosques. Lo que devoran los bosques, está pasando en el suroeste del Estado de México. Los bosques entre los municipios colindantes con Morelos padecen una brutal tala ilegal y una consecuencia económica que pagan los pobladores, que solían beneficiarse de ellos, pero al oponerse a estos delitos pueden pagar aún más caros. Esto pasa en Ocuilán, Estado de México, lo dice el periódico El Proceso, que al hablar de la tala, aquí es de hablar del narco en Jalisco. Dice el autor del Proceso, Misael Zamora, casi murmurando en un restaurante campestre. En las curvas serpentean hacia el santuario de Chalma. En público, el defensor del medio ambiente prefiere guardar silencio respecto de la clandestinidad que accede a los bosques en los municipios de Ocuilán, Jalaclaco, Santiago Teanquistengo, Xonacatlán y Oxolotepec. Prefiere callarse porque no quiere que la muerte venga de nuevo, como hace 13 años cuando un grupo de talamontes asesinó a su hermano Aldo durante una emboscada en la comunidad de Santa Lucía, en el que él salió herido. Tampoco quiere revivir el calvario de su padre cuando fue encarcelado en 2015 por un delito que no cometió. En mayo del 2016, Dilefonso Zamora Baldomero fue reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional. Ya respondiendo a los cuestionarios de la actividad integradora, respondiendo en qué tipo de ecosistema está ocurriendo. Mi respuesta que está respondiendo es que está en un ecosistema forestal, bosque de frondosas, bosque de coníferas, bosque mixto. Características de el ecosistema: ubicación, clima, temperatura, dos ejemplos de flora y dos de fauna. En el sureste del Estado de México, los bosques de los municipios colindantes con Morelos padecen una brutal tala ilegal de árboles. Su clima es cálido y húmedo. Puede llegar a una temperatura entre los 24 grados. Unos ejemplos de flora y fauna son especies de árboles que habitan en estas comunidades son madroño, tepozán, ocote, entre otras especies de árboles. En algunos sitios se desarrollan pequeños manchones de matorrales compuestos de arrayán, hierba de sapo, laurel, entre otras especies. Y unos ejemplos de su fauna, que entre ellos hay mamíferos carnívoros. Más comunes están los zorros, los lobos y el gato montés. En este grupo se encuentran aves con dietas basadas en frutos, es decir, fructívoras, o bien en insectos, también llamadas insectívoras. ¿Cómo es sobreexplotado? Causas y consecuencias. Causas: que el cambio de uso del suelo para convertir los bosques en pastoreo de animales, como son los caballos, vacas, borregos, etc., o campos de cultivo. La producción de alimentos de origen animal, que afecta el uso del suelo y de la expansión de la tierra cultivada. Consecuencias: que 1 millón de especies están en peligro de extinción, más que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad, gran parte por la deforestación que acaba con sus ecosistemas y su hábitat, por lo que por los cambios de uso de tierra. Esto también es causa de la degradación de la tierra, la erosión del suelo
la disminución del agua limpia y la liberación de carbono a la atmósfera. Otra consecuencia también es por el cambio climático. La deforestación contribuyó con la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Después de la generación de energía producida por combustibles fósiles y de la actividad industrial. ¿Cómo impacta la sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno y en tus actividades diarias? Para empezar, podemos decir que la sobreexplotación de los recursos naturales es el conjunto de actividades o acciones insostenibles de la humanidad. Ejerce sobre los seres vivos, ecosistemas y elementos naturales renovables o no renovables. En todo momento podemos ver que al hablar de dichos acontecimientos es importante, devastador, excesivo, irracional, inconsciente e insostenible de las actividades de todos los seres humanos sobre los recursos naturales de nuestro ecosistema. La falta de educación ambiental, el exceso de crecimiento de la población, planificación y gestión del territorio, déficit de políticas públicas ambientales, incumplimiento de la legislación ambiental, uso irracional del aire, agua, suelo, flora, fauna, otros elementos naturales y factores sociales, industriales, económicos, políticos, culturales y ambientales. Finalmente podemos decir que la sobreexplotación de los recursos naturales en mi entorno afecta mucho en mis actividades diarias, ya que trae consecuencias severas que, por ejemplo, en la reducción del agua, que hoy en día es vital para todo ser humano, la destrucción del medio ambiente, enfermedades, efectos en la seguridad alimentaria y la pobreza extrema, entre otros factores. Por ello es necesario buscar estrategias para erradicar dichos acontecimientos y que como sociedad podamos llevarla a cabo para vivir mejor y no sufrir las severas consecuencias que trae consigo. Describe mínimo 3 acciones de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos ecosistemas y sus recursos naturales. La primera es evitar la sobreexplotación de suelos. Respetando los ciclos de descanso de estos deben tener para una sustentabilidad de la actividad y los suelos, uso sustentable del suelo. Otra sería la agricultura ecológica. La agricultura ecológica se basa en la optimización en el uso de los recursos naturales sin emplear productos químicos u organismos modificados genéticamente. Su objetivo es la producción de alimentos orgánicos sin dejar de lado la protección de los suelos y los recursos. Además, disminuye el efecto invernadero e incrementa la fertilidad. Otro sería el reciclaje de la basura inorgánica. La basura inorgánica puede ser reciclada para ser transformada en materias reutilizables, como por ejemplo envases, bolsas, botellas, etc.